Diálogo hace de media, porque hablando la gente se entiende. Es la frase más común y reiterativa que uno tiene que utilizar. Medios de comunicación, libertad de expresión, Napoleón de la Cruz. Escuchando a Miguel y a Aníbal, me surge la pregunta. ¿El periodismo es el mismo y lo que ha cambiado es la plataforma? Partiendo de lo que decía Aníbal, es decir, la gente piensa que la plataforma es el periodismo. Ahora, es decir, para ser periodista hay un decálogo, ¿qué debe seguirse para que una información tenga la categoría de información que las redes sociales no la aplican? Y lo peor, que muchos medios, incluso grandes, tampoco cumplen con ese rigor. Mira, el periodismo es lo mismo como lo es el sacerdocio. O sea, todo depende de quién lo ejerza, de cómo lo ejerza y sobre cuáles valores y principios lo está ejerciendo. O sea, las reglas, los decálogos están muy claros. O sea, nosotros nos formamos sobre la base de unos parámetros éticos y unos parámetros profesionales que te obligaban primero a cumplir con la misión más sagrada, que es la de buscar la noticia sin sesgos, buscarla con todas sus variables y presentársela al público de la manera más honesta, de la manera más real. ¿Para qué? Para que esa información, ese insumo, le sirviera de mucho o de poco al que leía la información. Es decir, ni inclinada para un lado ni inclinada para otro. Así fue que nosotros aprendimos y ejercimos el periodismo durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se apega a esos parámetros, a esos valores, puede flaquear y puede distorsionar el papel del periodismo. Eso es lo que ha llevado, yo creo que en gran medida, a que en una gran parte de las audiencias, de los usuarios de las audiencias, recelen de si ciertamente el periodismo se ejerce con independencia y se ejerce con criterio. O sea, por eso es que hay muchas dudas y esa es una de las principales amenazas entonces que tenemos todos nosotros. O sea, ¿cómo nos consideran? Nosotros estamos entendiendo que hacemos un papel consecuente y concordante con esos principios. Sin embargo, probablemente nos estén mirando de otra manera el público. No, ese está manipulando las cosas, se está distorsionando la situación. Entonces, como decía Aníbal al principio, nosotros manejábamos la búsqueda de la información, la preparación de la información y la puesta en página o difusión de las informaciones bajo unos criterios muy rigurosos. Había mucha observación de los correctores de estilo, existían esos filtros, ahora no existen esos filtros, tengo que admitirlo. Existían esos filtros rigurosos para evitar que una información distorsionada, inexacta o irreal o manipulada llegara hasta las manos del público. Pero en un ambiente ya, audiencia más amplia, donde cualquier comunicador, a través de un teléfono, a través de una plataforma, puede informar, decir y emitir informaciones falsas, bueno, ya eso escapa de nuestro control. Sin embargo, tanto a operadores de plataformas digitales como a periodistas los meten a todos en un mismo saco. Pero Miguel, no se aparta de lo que es el periodismo objetivo tradicional con una carrera que se imparte en el Instituto Tecnológico INTEC que se llama periodismo digital. No, porque el periodismo va asumiendo formas. En la medida en que la tecnología ofrece herramientas para la innovación, bueno, no queda otro remedio que hacerlo así. O sea, cuando antes andábamos en carros mecánicos y llegaron los carros automáticos, todo el mundo se cambió y el carro siguió siendo el carro. La cámara fotográfica digital siguió siendo la misma cámara de rollo de 24, de 36, siguió siendo lo mismo. El teléfono también siguió siendo el mismo en su función, pero bajo otro formato. Es decir, que van cambiando. Pero te digo, lo que ha cambiado es la tecnología, pero el buen periodismo es el mismo. Sí, correcto. Yo suscribo totalmente lo que decía Miguel. El periodismo ha sido y sigue siendo exactamente igual, sometido a las mismas reglas, los mismos requerimientos y confiere la misma responsabilidad a quienes lo ejercemos. Lo que ha cambiado son las plataformas, o sea, los medios de informar. Y ha habido pues una revolución realmente, porque
con la nueva tecnología hay una transmisión prácticamente instantánea. Y también un reto que es competir con esas pseudoinformaciones que se transmiten por las redes sociales. Ahora bien, se supondría, ¿no?, que el avance tecnológico ha facilitado más la tarea de los periodistas, y yo creo que sí. Cuando nosotros comenzamos, transmitir una información requería un esfuerzo, porque había que buscar un teléfono, había que ver si había un colmado por ahí, no había teléfonos públicos en ese entonces. En una protesta había un colmado. Exactamente, un colmado a buscarlo. Después nosotros teníamos una radio de comunicación en los vehículos de la empresa que no siempre funcionaba porque era una tecnología deficiente. Plaqueaba, como dicen. Ahora no, ahora desde el móvil tú puedes ir directamente al aire si se trata de una emisora de radio, puedes transmitir una imagen si es en la televisión, y en el periódico pues yo en múltiples oportunidades he escrito artículos en mi teléfono sin ningún problema. Si bien es más fácil, sería más fácil, pero los requerimientos éticos son exactamente los mismos. Es más, yo me atrevería a decir que los requerimientos éticos son ahora mayores por ese reto a que hacía mención Miguel, de las redes sociales y las noticias falsas y todo ese cúmulo de aparentemente informaciones que no lo son, que circulan con entera libertad. Si bien es cierto, usted decía hace un ratito de que es un avance de que el presidente y el ministro de la presidencia hagan el llamado a los funcionarios. ¿Era necesario que lo hicieran o revela esto que sigue el escepticismo, sigue la resistencia a abrirse a la prensa? Bueno, la necesidad viene por lo que está ocurriendo, pero en una democracia eso no debería ser un hecho. Yo creo que la transparencia es una de las características de la democracia. Este gobierno ha abogado por la transparencia, se ha apreciado de ser transparente, pero en los hechos, esto que yo estaba señalando, niega esa transparencia. No es posible que yo solicite una información sencilla, que no tiene una mayor importancia, que no pone en riesgo la seguridad nacional, y se me mande, no va a ir por la ley de libre acceso a la información, sencillamente para ganarse 2 o 3 semanas. Y cuando se cumple el plazo, agotan el otro plazo, y al final de cuentas te dan una información que no se corresponde con lo que tú buscabas, con lo que tú pedías. Yo no veo cuál es la dificultad que si yo le pido un dato, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, sobre el programa que el ministro cerró, ¿y por qué no me lo van a dar? O sea, ¿por qué no que lo estamos revisando? Es que yo no quiero que me digan que lo están revisando, yo quiero que me digan cuál es el programa y cuál fue el criterio que imperó para que lo cerraran o para la declaración que hizo el ministro. En una democracia yo no creo que eso deba ocultarse. Aníbal. Perdón, a propósito, esto como que envuelve a todo el mundo, yo no sé ni explicar. Mira, estamos en un momento en que, como decía Aníbal al principio, el Estado, los ministerios y las entidades autónomas tienen todas sus plataformas de información para la transparencia, que usted clique y busca ahí, Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, en fin, ahí está toda la información. Resulta que siempre hay necesidad de los medios de comunicación de actualizar algún dato que no se tiene, o compilar un dato y tenerlo de manera oficial. Porque tú puedes manejar informaciones, pero si tú acudes a la fuente a pedirle la información, tú estás demostrando que ciertamente estás buscando la confirmación oficial, o sea que no hay ningún interés. Bueno, entonces, ¿qué resulta? El caso de nuestro reciente. El Listín está desarrollando en estos días una serie de trabajos para llamar la atención de la sociedad sobre el imperativo de auxiliar a las personas con discapacidad en sus distintas necesidades, o sea, los que tienen problemas, cómo movilizarse, cómo desplazarse y cómo tener accesibilidad a los lugares y al empleo. Que es un tema en todo el mundo, Miguel, en claro, todo el mundo. Pero eso no tiene más nada, entonces pongo yo a 2 periodistas, una en Santiago y otra aquí, a llamar a las instituciones y le llamamos al Consejo Nacional de Discapacitados, que es el que se ocupa de eso, y le hicimos 4 preguntas. ¿Qué proyectos tienen ustedes para mejorar la situación? ¿En qué está haciendo? Duraron una semana sin responder y no cogían la llamada. Pero ven acá, yo tuve que decirle, señores, pero nosotros estamos haciendo una campaña
para llamar la atención a los objetivos que ustedes, por los cuales ustedes trabajan y luchan. Y le estamos pidiendo que nos dé más detalles, a ver qué se está haciendo. No tiene plan. Y no, ni nos responden, ni nos toman a llamar. Entonces le exigimos editorialmente que sí, que nos respondieran, como Aníbal también lo hizo con la ley de transparencia, que se quejó. Y que tanta opacidad y tanta cosa, pero ¿por qué? ¿Por qué? Miguel, Aníbal, Sí. voy a hacer una pregunta ahora que un poco está conectada con el tema y conozco la respuesta de Aníbal porque en un acto reciente en el que participé y estaba Aníbal en Washington con el presidente de la República, Aníbal hizo una observación interesante sobre el papel de la prensa. Entonces quiero que Aníbal lo repita para el público porque eso fue un acto privado y quisiera la opinión de Miguel, es sobre lo que se va a producir el 16 de agosto. El presidente de la República, que ha ganado la reelección, asume la presidencia con un Congreso que le da absoluta mayoría al partido oficial. Habrán de producirse cambios, según manda la Constitución de la República, a nivel de Suprema Corte de Justicia, a nivel de Tribunal Constitucional. Hay que elegir la nueva Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, que le corresponde básicamente a una persona a la que el país le ha dado todo ese poder, al presidente de la República. Tendremos un hombre con mucho poder a partir del 16 de agosto. Entonces quisiera preguntarle a Miguel primero y a Aníbal después, ¿cómo debe manejarse la prensa frente a eso? Como se maneja siempre frente a cualquier acto de los poderes públicos o frente a cualquier situación que se presente en una sociedad. La prensa, como hemos dicho aquí, tiene por objetivo ser un interlocutor entre el Estado y la sociedad, difundir los elementos y los hechos que pueden ser relevantes para la toma de decisiones, apegarse a la veracidad de los hechos. Entonces, la prensa dominicana, y la prensa seria y profesional del mundo, no está ni para actuar como un partido de oposición, pero tampoco como un perro faldero del gobierno. Ahí lo contextualizo. O sea, nosotros somos unos observadores, no voy a decir que neutrales, de lo que acontece en una sociedad. ¿Por qué? Neutrales no, bueno, porque la prensa también ejerce un papel crítico en el momento en que dice, esta situación es anómala, hay que corregir, esta situación es así. Entonces, en el caso del presidente Luis Abinader, que sabemos que se asume teniendo todos los poderes en sus manos, lo único que le hemos dicho a través de los editoriales es que usted pueda usar ese poder a plenitud porque lo tiene, pero recuérdese que no todas las cosas se pueden usar in extremis. Como decía alguien, o sea, tú puedes usar la espada para una cosa, pero no para otra. O sea, entonces, en este caso, el mismo presidente se ha ocupado y ha adelantado que él hará un uso prudente de ese poder. Entonces, no es la primera vez que vamos a vivir y a coexistir con un gobierno que ha tenido todo el poder congresional y el poder judicial. O sea, pero sí ahora mismo hay unos ambientes y unos espacios democráticos que hay que defender. O sea, si acaso las elecciones han demostrado un poco de vaciamiento, un poco de desgano con la democracia, no es menos cierto que a los dominicanos nos gusta vivir en democracia. Y lo primero que podríamos aspirar es a que el presidente de la República, que es el producto de un proceso democrático, también sepa utilizar las herramientas de la democracia para consensuar y para tomar decisiones que sean aprobadas por la mayoría, como él dice que lo va a hacer ahora con las 12 reformas, que eso es lo que procede. O sea, tú puedes tener todo un Congreso ahí a tu favor, y muy bien que lo tenga, porque el Congreso tiene atribuciones, y si la sociedad necesita alguna contribución especial al Congreso y no se la da, entonces el culpable. En aquellos tiempos, la diferencia de los medios de comunicación y los periodistas era con el cuerpo del orden público, con la policía. Parecería que ahora es con el Ministerio Público, ¿te parece? Será la diferencia de ellos con nosotros. Mira, Buena precisión. Yo no diría que hay diferencia con el Ministerio Público y con los medios de comunicación
en la República Dominicana. No, yo creo que no, ya eso fue suficientemente aclarado y no me sentí amenazado, ni mucho menos. Ahora bien, sí, en esta administración y en todas, siempre hay como una especie de duda sobre la prensa. Es decir, hay como un temor de los funcionarios, de las autoridades, de que los periodistas somos unos chismosos o que estamos husmeando, siempre buscando cosas que no existen. Pero esa es nuestra tarea, Y yo creo que eso se refleja en algunos funcionarios. Pero también, vamos a decirlo, hay otros que son unos temerosos, son unos cobardes y tienen miedo a meter la pata. Sí. Y por eso no se enfrentan a los medios de comunicación. Lo trascendente, sin lugar a dudas, es lo que supera la cotidianidad. Nosotros, en un aporte particular, tenemos la historia del periodismo en Miguel Franjul y Aníbal de Castro, en este diálogo a C de Media. Vamos a continuar después de la pausa comercial.